Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 27 de agosto del 2025 y estos son nuestros titulares. En un mensaje a los obispos de la Amazonía, el Papa ha rechazado el culto a la naturaleza. Sin mencionarla, ha condenado el culto a la Pachamama. El Papa se ha reunido con un numeroso grupo de políticos católicos y les ha pedido que den prioridad a la conciencia a la hora de legislar y aplicar las leyes. En una entrevista, el cardenal Burke ha destacado que el pontificado de León XIV está centrado en la figura de Jesucristo y en la búsqueda de la paz y la unidad. Más de 7.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria por musulmanes en este año. También en el Congo continúan las matanzas, con 80 víctimas esta semana. Un numeroso grupo de rabinos ha denunciado la actuación de Israel en Gaza. Cáritas Internacional se ha unido a esta denuncia. El culto a la Pachamama no tiene cabida en la Iglesia. El Papa rechaza que se idolatrice a la naturaleza en un mensaje a los obispos de la Amazonía. El culto al ídolo de la Pachamama promovido durante el sínodo amazónico ha recibido un duro golpe. En un telegrama a los obispos de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, el Papa León XIV urge a los obispos amazónicos a centrarse en Cristo, evitando la idolatría de la naturaleza, mientras promueven la justicia social y el cuidado de la creación en su labor pastoral. Los obispos de la Amazonía se reunieron en Bogotá del 17 al 20 de agosto de 2025. El telegrama enviado por el Papa, firmado por el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y dirigido al cardenal Barreto, presidente de dicha organización eclesial, pide a ese episcopado que centre su acción pastoral en 3 puntos: proclamación del Evangelio, justicia social y cuidado, pero no adoración de la naturaleza. En su mensaje, el Papa enfatizó la necesidad de anunciar a Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, con claridad e inmensa caridad. Hemos de esforzarnos, dice el telegrama, por darles fresco y limpio el pan de la buena nueva y el alimento celeste de la Eucaristía, único medio para ser realmente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Un punto destacado del telegrama es la advertencia contra la idolatría de la naturaleza. León XIV subrayó que el cuidado de la creación no debe convertirse en un culto que desplace a Cristo como centro de la misión eclesial. Esta advertencia tira por tierra el montaje idolátrico que se hizo en torno a la Pachamama durante el Sínodo de la Amazonía de 2019. Dentro de esta doctrina perenne, no menos evidente es el derecho y el deber de cuidar de la casa que Dios Padre nos ha confiado como a administradores solícitos, de modo que nadie destruya irresponsablemente los bienes naturales que hablan de la bondad y belleza del Creador, ni tanto menos se someta a ellos como esclavo adorador de la naturaleza, ya que las cosas nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas, dice el mensaje. El Papa también vinculó la predicación de Cristo con la justicia social, afirmando que donde se predica el nombre de Cristo, la injusticia retrocede proporcionalmente. Instó a los obispos a promover el respeto por la dignidad de los pueblos indígenas y a trabajar en unidad y colegialidad para apoyar a los obispos diocesanos y vicarios apostólicos en su labor. La conciencia debe servir como límite a los excesos en que puede caer la política, ha dicho el Papa a un congreso de políticos católicos que se ha celebrado en el Vaticano. El Papa León XIV recibió el 23 de agosto a los participantes en la 16ª reunión anual
de la International Catholic Legislators Network, celebrada en Roma en el marco del Jubileo de la Esperanza. Ante cardenales, obispos, parlamentarios y políticos católicos de distintos países, el Santo Padre subrayó la necesidad de una política de esperanza, que, inspirada en la fe, sea capaz de orientar la vida pública hacia la dignidad de la persona y el bien común. León XIV reconoció la preocupación compartida por el rumbo de las naciones y la creciente influencia de las corporaciones y tecnologías globales, junto a los conflictos armados y los cambios en las alianzas internacionales. Frente a ello, recordó la enseñanza de San Agustín sobre las dos ciudades, la de Dios y la del hombre, como una clave para discernir el presente. La ciudad del hombre, construida sobre el amor propio, busca poder, prestigio y placer. La ciudad de Dios, edificada sobre el amor a Dios, se distingue por la justicia, la caridad y la humildad, señaló. El Papa advirtió que hoy se confunde la prosperidad con la riqueza material o la autonomía sin límites. Sin embargo, insistió en que el auténtico florecimiento humano surge del desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones: física, social, cultural, moral y espiritual. A los miembros de la ICLN, León XIV los definió como constructores de puentes entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Les pidió trabajar para que el poder sea domado por la conciencia y la ley esté al servicio de la dignidad humana, rechazando el escepticismo que dice que nada puede cambiar. El Papa ha centrado su pontificado en la primacía de Cristo. Ha dicho el cardenal Burke, valorando de ese modo los primeros pasos de León XIV al frente de la Iglesia. El cardenal Burke, en una entrevista al diario La Stampa, ha afirmado que el actual pontificado se distingue por su cristocentrismo y su compromiso con la paz. Burke ha sido recibido por el Papa esta semana. Una iglesia viva con signos de esperanza y muchos desafíos. Hay una amplia búsqueda de lo sagrado, sobre todo entre los jóvenes. Muchos redescubren los sacramentos y la sana doctrina sobre la fe y la moral en una sociedad fuertemente secularizada. Hay muchos núcleos familiares numerosos como efecto del redescubrimiento del sentido de familia, dijo Burke, refiriéndose a la Iglesia en Estados Unidos. También hay desafíos que hay que afrontar con sana doctrina y ayuda concreta, añadió el purpurado. Está la lacra del divorcio, 1 millón de abortos al año, la venenosa ideología de género que destruye la familia, la cuestión de la eutanasia y del final de la vida con movimientos que promueven el ataque a la vida considerada ya no productiva. En cuanto al Papa, muestra su sorpresa por su elección a la vez que valora lo que está haciendo. Para mí fue una sorpresa. Pensaba que después de 3 papas no italianos podía volver a ver un papa italiano, o quizá la novedad de un papa africano o asiático. León XIV es norteamericano, añadió, porque nació y creció en Chicago, pero es miembro de una orden presente en todo el mundo como la agustiniana, y ha sido su padre general. Por tanto, tiene experiencia de la Iglesia Universal y se identifica con ella. Durante 30 años fue misionero en Perú y obispo muy querido de la diócesis de Chiclayo. Su figura es auténticamente internacional, más global que estadounidense. El pontificado de León XIV se distingue por su cristocentrismo. Habla siempre del Señor y de su Iglesia. Es importante que la Iglesia no se reduzca a una ONG. León se toma su tiempo para nombrar personas capaces de ayudarle en las responsabilidades principales. El oficio de Papa es imposible sin los colaboradores adecuados. Debemos rezar por él y ayudarle. La matanza de cristianos por musulmanes en África no cesa. 7.000 han sido asesinados en Nigeria en este año, y esta semana han matado a más de 80 en el Congo.
Al menos 82 cristianos han muerto en los últimos días en la región congoleña de Kivu Norte, en ataques atribuidos a las fuerzas democráticas aliadas vinculadas al Estado Islámico. Entre el 9 y el 16 de agosto, 52 cristianos fueron asesinados en Beni y Lubero. Pocos días después, en la aldea de Bapere, al menos 30 cristianos perdieron la vida y más de un centenar fueron tomados como rehenes. Como es habitual, ni las autoridades del país ni la comunidad internacional van a tomar medida efectiva alguna para parar las masacres. Mientras tanto, en Nigeria se ha publicado un estudio sobre la situación de los cristianos. Entre el 1 de enero y el 10 de agosto, 7.087 cristianos fueron asesinados y 7.800 secuestrados por su fe por grupos musulmanes. Eso equivale a 30 muertes diarias, más de una por hora. Los ataques provienen sobre todo de milicias musulmanas vinculadas a pastores fulani y de la Alianza para la Yihad en Nigeria. El informe advierte de la presencia de 22 grupos terroristas islámicos operando ya en el país, con una estrategia que combina asesinatos, torturas, conversiones forzadas, matrimonios forzados, violencia sexual y desplazamientos masivos. Las cifras describen un genocidio por goteo que vacía aldeas, destruye parroquias y rompe familias. La dejación estatal y la indiferencia internacional multiplican el daño. Para la Iglesia, callar sería traicionar a los mártires de hoy. Para las democracias, relativizar esta persecución contradice su defensa de la dignidad humana. Las voces contra la actuación de Israel en Gaza provienen también del mundo judío. Un grupo de rabinos la ha criticado por ir en contra de la ley de Moisés. Un grupo de más de 80 rabinos del movimiento Modern Orthodox ha publicado una carta en la que condenan tanto los actos de Hamás como la responsabilidad de Israel en evitar la hambruna en Gaza, a la vez que critican la violencia extremista de colonos en Cisjordania. Este grupo de rabinos ha condenado el genocidio que se está cometiendo en Gaza por parte del Estado de Israel. El texto fue promovido por el rabino Joseph Blau, antiguo responsable de un seminario rabínico en Nueva York y actualmente residente en Israel. En él se advierte que los crímenes de Hamás no eximen al gobierno de Israel de su obligación de hacer todo lo necesario para evitar una hambruna masiva. La carta expresa además preocupación por el auge de las voces extremistas y la intensificación de la violencia por parte de los colonos en Cisjordania, a los que los firmantes se refieren con los términos tradicionales hebreos de Judea y Samaria. Según el documento, la justa ira hacia Hamás ha derivado peligrosamente, en algunos casos, en una sospecha generalizada hacia toda la población de Gaza, incluidos los niños, tachados como futuros terroristas. Entre los firmantes se encuentran antiguos y actuales rabinos jefes de varios países, así como líderes de congregaciones ortodoxas en distintas ciudades. Todos ellos subrayan que el judaísmo exige que la visión de justicia y compasión se extienda a todos los seres humanos, y que el futuro de Israel depende no solo de su fuerza militar, sino también de su claridad moral. A esta denuncia se ha unido Cáritas Internacional, que ha desmentido las afirmaciones de Israel en las que decía que la ayuda humanitaria está llegando sin problemas a Gaza. Según Cáritas, desde hace más de 5 meses, ninguna organización humanitaria ha logrado hacer llegar un solo camión de ayuda a la franja de Gaza, pese a tener toneladas de alimentos, medicinas y productos de higiene almacenados y listos para su distribución. Solo en el mes de julio, Israel denegó más de 60 solicitudes de paso. Alimentos, medicamentos, agua y artículos de protección por valor de millones de dólares han quedado varados en almacenes en Jordania y Egipto, mientras los palestinos se mueren de hambre, denunció Cáritas.
Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre el rechazo a la adoración a la naturaleza, proclamado por el Papa en un mensaje a los obispos de la Amazonía. En una democracia, el poder está dividido en tres partes. Poder legislativo, los parlamentos, donde se promulgan las nuevas leyes. Poder ejecutivo, el gobierno, que es el encargado de aplicar esas leyes. Y después el poder judicial, que tiene la importantísima misión de controlar ese parlamento, las leyes aprobadas allí, y de controlar la aplicación de esas leyes que hace el Ejecutivo. Eso en una democracia. Pero ¿qué pasa en la Iglesia? El Papa, el vicario de Cristo, tiene a la vez el poder legislativo, publicando, por ejemplo, encíclicas, constituciones apostólicas, exhortaciones apostólicas, rescriptos. También tiene el poder ejecutivo, que lo ejerce directamente o lo ejerce a través de ese especial Consejo de Ministros que son los presidentes de los distintos dicasterios de la Curia Vaticana. Y tiene el poder judicial, lo tiene porque puede modificar la ley de la Iglesia, el derecho canónico, lo hizo San Juan Pablo II publicando un código de derecho canónico nuevo y lo ha hecho varias veces el Papa Francisco. Además, es el Papa el que va a nombrar el órgano supremo, el que preside el órgano supremo de control judicial, que sería la asignatura apostólica. Por lo tanto, aparentemente, el Papa tiene todo el poder y todo el control. Esto es solo aparentemente. ¿Por qué? Porque para legislar, el Papa, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, tiene una limitación. Esa limitación es la propia doctrina, la palabra de Dios y la tradición, lo que la Iglesia ha interpretado sobre la palabra de Dios durante sus 2000 años de historia. El Papa no puede hacer lo que quiere, el Papa no puede aprobar una ley porque quiere sin más, porque tiene, repito, una limitación. A la hora de gobernar, exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿puede el Papa decir que se ordenen las mujeres? No. ¿Por qué? Porque no ha aprobado una ley donde diga eso. ¿Y por qué no ha aprobado esa ley? Porque no puede hacerlo, debido a que se estaría yendo en contra de la palabra, en contra de la tradición. Y lo mismo el poder judicial. Claro que puede cambiar el derecho canónico, por supuesto, pero tiene que hacerlo en función de esa palabra de Dios y de esa tradición. Y desde luego no puede hacerlo cambiando las leyes, cambiando la forma de juzgar en mitad de un juicio, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del juicio que ha condenado en primera instancia al cardenal Beccio. Y no puede hacerlo porque eso sería como si en mitad de un partido se cambiaran las reglas y eso favorecería manifiestamente a uno de los equipos. Es decir, aunque aparentemente el Papa tiene el control del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, está limitado a la hora de ejercerlo por la palabra de Dios y por la tradición. Entendido esto, aclarado esto, que creo que es importante, porque siempre hay gente que dice, ¿por qué el Papa no cambia esta ley? ¿Por qué el Papa no hace esto? Pues no lo hace porque no puede. Él no es el dueño del mensaje. Nunca me cansaré de repetirlo. El Papa no es el dueño del mensaje, no es un monarca absoluto. El Papa es el primer servidor del mensaje, el garante de que el depósito de la fe se transmita íntegramente a la siguiente generación. Aclarado esto, ¿cómo está gobernando el Papa León en estos, ya casi, vamos para los 4 meses de su elección? ¿Qué está haciendo? Pues aparentemente no está haciendo nada. No ha publicado ninguna encíclica, ningún documento importante, por lo tanto el poder legislativo aparentemente no lo ha ejercido. Sigue gobernando con el mismo equipo de presidentes de dicasterios que tenía, por lo tanto el poder ejecutivo
por lo menos en cuanto a los nombramientos, no lo ha modificado y del mismo modo no ha hecho ningún cambio en el Código de Derecho Canónico. Aparentemente, por lo tanto, el Papa no ha hecho todavía nada. Y eso está llenando de entusiasmo a los que consideran que el Papa León es una mera continuidad del Papa Francisco, con algunos cambios de maquillaje, por ejemplo, en la vestimenta. Y llena también de sazón, de tristeza, a los que piensan que estamos ante un Francisco II y no estaban de acuerdo con la forma de gobernar del inmediato predecesor del Papa León. Esto aparentemente. Yo estoy convencido, quizá a lo mejor soy una excepción, porque la mayoría está seguro de que el Papa León es Francisco II. Estoy convencido de que no está así y quiero poner hoy algunos ejemplos. El día 21 de junio, dentro del programa del año jubilar, el Papa se reúne con representantes de los gobernantes del mundo y les dirige un mensaje, no una homilía, un mensaje donde pone de manifiesto, en primer lugar, la enorme importancia de que los gobiernos, los parlamentos, tengan límites a la hora de legislar y de gobernar, y que esos límites que están marcados por la ley natural. Citando a Cicerón, un conocido escritor romano pagano, elocuente por su forma de hablar, citando a Cicerón, les dijo lo siguiente: no es lícito modificar esta ley, habla de la ley natural, ni sustraerle ninguna parte, ni es posible abolirla por completo, ni por medio del Senado ni del pueblo podemos liberarnos de ella, ni es necesario buscar a quien la comente o la interprete. Y no habrá una ley en Roma, otra en Atenas, una ahora y otra después, sino una sola ley eterna e inmutable que gobernará a todos los pueblos en todos los tiempos. Cicerón, un político romano pagano. Y el Papa le cita ante los representantes de los gobiernos del mundo. Esta defensa que hace el Papa León de la ley natural no es un documento, no es una encíclica, no es una exhortación apostólica, pero es ya magisterio. No es algo que se pueda ignorar. Él lo ha hecho de forma pública y abierta. Y esto a mí me resulta evidente, que es continuidad de los mensajes que San Juan Pablo II y Benedicto XVI dieron repetidamente. Por ejemplo, los principios innegociables de Benedicto XVI o los discursos que ambos hicieron en el Parlamento alemán en Berlín, en el Bundestag, cuando condenaron aquella legislación que dio paso a la matanza de los judíos en los campos de concentración y que fue legalmente aprobada por esos parlamentos. Es decir, ¿no ha hecho nada todavía en el campo legislativo? Pues simplemente este detalle de este discurso público a los gobernantes me parece que ya es legislar, aunque no sea en el grado mayor en que se pueda hacer. Otro ejemplo. El día 28 de mayo se celebraba el 70 aniversario de la constitución del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, la organización que reúne a todos los obispos de Latinoamérica y del Caribe. El Papa, en ese aniversario importante, no hay que olvidar que él había sido miembro del CELAM como obispo de Chiclayo, les manda un telegrama, les da un mensaje. Y es un mensaje muy claro, un mensaje que algunos tendrían que haber escuchado. En ese mensaje les dice, entre otras cosas, que las iniciativas pastorales que se busquen deben llevar a soluciones según los criterios de la Sagrada Escritura,
la tradición y el magisterio. Y añade, tenemos urgente necesidad de recordar que es el resucitado, presente en medio de nosotros, quien protege y guía a la Iglesia, reavivándola en la esperanza. En ese telegrama, el Papa León no menciona ni una sola vez la palabra mágica que, según algunos, expresa la continuidad absoluta con su inmediato predecesor. Me refiero a la palabra sinodalidad. Hasta hace poco, si en un discurso episcopal, en una homilía, no aparecían 7, 8, 10 veces la palabra sinodalidad, a ese obispo, incluso me apuro a decir que hasta sacerdote, se le consideraba un traidor. Bueno, pues el Papa les dirige este importante primer discurso suyo a todos los obispos de Latinoamérica, 20 días después de haber sido elegido Papa, les dirige este telegrama y no lo menciona ni una sola vez, al contrario. Usa una palabra que para ellos es tabú. Me refiero a la palabra tradición, la palabra proscrita y maldita por excelencia. Seguramente esto debería de haber sido suficiente para que entendieran que había un cambio. Sin embargo, están tan convencidos, tan exultantes, lo publican, lo escriben con libros, en revistas, artículos, páginas web. Todo es lo mismo. El Papa León es el Papa Francisco II, repito, con algunos cambios de maquillaje en el vestuario. Están tan convencidos que acaba de celebrarse la reunión de la conferencia eclesial, todavía no se llama episcopal, de la Amazonía. Bien, han participado cerca de 100 obispos de todo el ámbito amazónico, de varios países dentro de a los que afecta esta región, que es la Amazonía. Bueno, han participado, han dialogado sobre cómo tienen que hacer para aplicar, llevar a la práctica lo aprobado en el Sínodo de la Amazonía. El cardenal Barreto, que es el presidente de este organismo eclesial, afirmaba, antes de empezar la reunión, que esa, no digo conferencia episcopal, digamos conferencia eclesial de la Amazonía, era, cito literalmente, continuidad del proceso sinodal que vivimos en la Iglesia. No dijo que vivimos en la Iglesia de la Amazonía por el sínodo, que vivimos en la Iglesia. Esto ha sido la semana pasada. En la página oficial de la Conferencia Episcopal de la Amazonía, se llama CEAMA, lo mismo que la Conferencia Episcopal de Latinoamérica se llama CELAM. En la página oficial de la CEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía, donde se anuncia el encuentro, lo acabo de ver ayer, no sé si para el día de hoy ya lo habrán borrado, pero ayer en esa página oficial decía explícitamente que esta reunión de todos esos obispos y laicos y sacerdotes tenía como misión, pues son citas literales, la solidificación de la sinodalidad en las iglesias de la Amazonía, y se marcaba 4 objetivos. Primero, retomar el papel de los obispos como pastores de las iglesias locales, como los primeros responsables de la sinodalidad. Segundo, identificar los avances en nuestro camino sinodal. Tercero, compartir experiencias que nos ayuden a valorar caminos de sinodalidad. Sinodalidad. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sinodalidad. El cuarto objetivo era ofrecer propuestas concretas para articularse como conferencia eclesial. Ni una sola palabra sobre evangelización. No aparece mencionada en ningún momento la palabra Dios, Cristo, Jesús. Y por supuesto ni siquiera la palabra Virgen María. Una y otra vez todo es
sinodalidad. Bien, están convencidos de que el Papa León es Francisco II. Están convencidos de eso. ¿Pero qué ha hecho el Papa León? Les ha mandado, como hizo con el CELAM, un telegrama. En este caso, ha hecho que lo enviara el cardenal Parolín, secretario de Estado, de parte suya. En ese telegrama se dice con toda claridad, cito literalmente: es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea anunciado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía. No habían dicho ni una sola vez Jesucristo, ni una sola vez evangelización. ¿Y qué les dice el Papa? Repito, es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea anunciado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía. Y sigue: es necesario dar a estos fieles, fresco y limpio, el pan de la buena nueva y el alimento celeste de la Eucaristía, único medio para ser realmente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. ¿Pueblo de Dios? Claro que sí, Concilio Vaticano II. Pero también cuerpo de Cristo. Pío XII, Mystici Corporis. La cosa no termina aquí, porque a continuación dice que allí donde se predica el nombre de Cristo, la injusticia retrocede proporcionalmente, pues como asevera el apóstol Pablo, toda explotación del hombre por el hombre desaparece si somos capaces de recibirnos unos a otros como hermanos. Y posiblemente lo que más haya dolido a algunos de estos que consideran que todo sigue igual, posiblemente sea esta frase: Dios Padre nos ha confiado la casa común como administradores solícitos, de modo que nadie destruya irresponsablemente los bienes naturales que hablan de la bondad y belleza del Creador, ni, tanto menos, se someta a ellos como esclavo o adorador de la naturaleza, ya que las cosas nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas. Además, este final del mensaje, es una cita de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. ¿Todo sigue igual? ¿En serio? ¿En serio todo sigue igual? ¿Es lo mismo introducir solemnemente en San Pedro el ídolo de la Pachamama como fue introducido y colocado a los pies del altar de la Basílica de San Pedro? ¿Es lo mismo eso que esto? ¿Es lo mismo aquel acto escandaloso de adoración que tuvo lugar en los jardines del Vaticano, porque esto fue público, donde varios religiosos alrededor de una tela estaban de rodillas ante la Pachamama en presencia del Papa Francisco, que estaba de pie? Es lo mismo eso que decir, vuelvo a repetir, ni tanto menos se someta a ellos, a la naturaleza, como esclavo o adorador de la naturaleza, ya que las cosas nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas. Que si quieren seguir diciendo que todo es igual, pues que lo sigan diciendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es verdad que el Papa León no ha publicado una encíclica, es verdad que sigue con su mismo equipo de gobierno el que tenía el Papa Francisco, y es verdad que no ha tocado el derecho canónico, es verdad. Pero no es verdad que no esté legislando. No lo está haciendo de forma solemne, lo está haciendo de esta manera clarísima y tranquila, que es mandando estos mensajes. Lo que pasa es que muchos se empeñan en no verlo y claro, caen en estos errores. Te hacen un documento citando los objetivos
de esa reunión de los obispos de la Amazonía donde no mencionan ni una sola vez evangelización. Dios, Cristo, Jesús, nada, ni una sola vez. Y el Papa responde con un telegrama donde no menciona ni una sola vez la palabra sinodalidad y donde dice que lo que hay que hacer es evangelizar y que la mejor manera de acabar con las injusticias es enseñar en qué consiste seguir a Jesucristo y llevarlo a la práctica. ¿De verdad no ha cambiado nada? ¿En serio? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que algunos harían muy bien en ir a un oculista para que les graduaran la vista. Sigamos rezando por el Papa y demos gracias a Dios. Yo lo hago por tener un Papa como este, un vicario de Cristo, que nos dice que la naturaleza no debe ser adorada, que nos dice que está para que a través de ella demos gloria a Dios y agradecimiento a Dios y naturalmente también para que la cuidemos. Es exactamente lo que dijo Francisco. Me refiero a San Francisco de Asís, naturalmente, aquel que escribió el Cántico de las Criaturas, en el que no se adoraba la naturaleza, sino que se pedía a la naturaleza que diera gloria a Dios por haber sido creada y exhortaba a los hombres a dar esa gloria a Dios, ese agradecimiento a Dios por el hermano Sol, por la hermana Luna y también por la hermana Muerte. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.